los dos recursos que tenemos en el día de hoy. Tenemos dos doctores especializados en cada una de sus áreas con alta experiencia. Así que vamos a escuchar y vamos a preguntar todo lo que necesiten. Los dos invitados en el día de hoy, la doctora Joana Jaime, que ustedes bien la conocen, es profesora de ustedes, es mentora de alguno de ustedes, y el doctor José Pacheco, también es uno de los que va a participar en el taller del día de hoy. Así que disfruten esta gran experiencia y esta gran oportunidad que ustedes tienen. ¿Listo, doctora? Un aplauso para el señor Mito. Pues bienvenidos a todos, gracias por su asistencia. Vamos a hablar sobre un tema que a nosotros los investigadores pues nos apasionamos, ¿verdad? Bastante, que son los aspectos éticos legales en la investigación. Mi nombre es Joana Jaime Cartagena y tengo conmigo al profesor doctor Josué Pacheco. Muy buenas tardes, doctor Pacheco, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Estos son los estudiantes del curso de investigación de Dewey University. Tenemos aquí estudiantes de diferentes especialidades. Tenemos la especialidad de oncología. ¿Dónde están los de oncología? ¿Ya escucharon? ¿Cuál otra especialidad tenemos? Salud mental. Salud mental, acá. Y cuidado crítico. Por igual tenemos público conectado, así que gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los aspectos éticos legales. El doctor Josué Pacheco y esta servidora, pues trabajamos activamente en la revista Impulso de Enfermería. Yo estoy como vicepresidenta de la revista Impulso. El doctor Pacheco está como colaborador, consultor, pero hace tiempo también ha estado como presidente, como vicepresidente, así que tienen bastante experiencia y es colaborador activo de muchos enfermeros en Puerto Rico trabajando sus temas de tesis y disertación doctoral. En este momento vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de lo que es los procesos investigativos. Quisiera saber si el público conectado puede ver la presentación. ¿Se puede ver? Ustedes que están conectados, mira a ver si la pueden ver. No sé por ahí está Joana. Vamos a proyectar rapidito. ¿Y ahora? No, porque tienes que Todavía no. abrirla en el... Ahí. Compartir la pantalla. Y le das compartir pantalla. Y ahí compartimos. Comparte. O pantalla, mira a ver, pantalla, mira a ver, ventana. Se quedan en pantalla de Chrome. Y pantalla. Pues es la presentación ético ahí, esa. Esa misma. Ahora sí. Ahora. Y la pone grande. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el tema de la definición de investigación. Obviamente ustedes son estudiantes e investigadores y tenemos que entonces conocer estos aspectos con profundidad. Vamos a hablar sobre los fundamentos de la ética en la investigación. ¿Y dónde trabajamos con la ética, además de la investigación? ¿En qué otra área de nuestro trabajo? En todo. En todo, ¿verdad? ¿Y desde cuándo empezamos nosotros a escuchar el contenido de ética? ¿Desde qué curso? ¿Ah? No le den dona porque ellos no hablan, ellos son mudos. No se la están ganando. El fundamento, ¿verdad? El código de ética de enfermería. Y desde ese momento, pues nosotros conocemos lo que es la ética de nuestra profesión. Vamos a hablar también de los principios éticos de la investigación, específicamente las reglas que contribuyen a estos procesos. Vamos a hacer un ejercicio de casos prácticos. Estos ejercicios valen nota, le vamos a dar puntos hoy, además de la lista que Joana le tiene por ahí, unos puntitos extra, ¿verdad? Directrices y normativas para la investigación y las estrategias, ¿verdad?, que tenemos de utilizar para ello. ¿Quién quiere leer? ¿Qué es investigación? Vamos a ver. La investigación implica estudios que recogen datos a partir de individuos y a través de interacciones directas como encuestas, entrevistas, observaciones o de la relación de datos biológicos como muestra de sangre, tejido. Este tipo de investigación es fundamental en el campo como la medicina, la psicología, la ciencia social y la educación, y tiene como objetivo mejorar la comprensión de diversos aspectos
del comportamiento humano, la salud y el bienestar. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie, si el tema de investigación que tú escogiste o que el profesor te impuso en la tarde de hoy, porque Stephanie no tiene tema, y entonces le dimos una idea. ¿Cómo tú aplicarías el tema de los opiáceos, que es el tema que vas a trabajar, el impacto de los profesionales de la enfermería manejando pacientes con dependencia de opiáceos? ¿No? ¿Cómo tú trabajarías los aspectos biológicos de este tema? Ayuda celestial, ¿quién le ayuda? Ayuda celestial. Trabajamos con pacientes, trabajamos con seres vivos. ¿Ya? En este caso, ustedes van a hacer una revisión de literatura sistemática, pero no obstante, no estamos ajenos de los aspectos éticos legales que nosotros tenemos que trabajar. Yo pienso que, Vamos a ver, Juan. que como todo, como partiendo del asunto de enfermería y medicina, que lo que vas a buscar es que el beneficio para el paciente, Que uno de los aspectos éticos. que sea de mayor alcance que los efectos adversos. Exacto. Bien. ¿Cuál es tu tema de investigación? Terapia. Inmunoterapia en pacientes con diagnóstico de cáncer. Adelante, el próximo slide. ¿Esto no es todo? No, ella te la cambió. Mira, Ahí. Y ya. Gracias. Juan, lee. No ve, yo tampoco. No se paga la luz. Dado, Sí, Es que si se apaga. Dice, la investigación con seres humanos abarca una amplia gama de actividades, desde estudios clínicos y experimentos psicológicos hasta encuestas y observaciones en el ámbito social. Dado que los participantes humanos pueden estar expuestos a diversos grados de riesgo, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando, dice, y vulnerabilidad, es imperativo que los investigadores adhieran a principios éticos establecidos y que guíen su conducta y metodología de sus estudios. Ahora, ¿pueden leer, Juan? por eso la adherencia a los principios éticos en la investigación con seres humanos es crucial para proteger los derechos y el bienestar de los participantes, asegurar la integridad de los datos y mantener la confianza pública en la investigación científica. Estos principios proporcionan un marco esencial que guía a los investigadores en la realización de estudios que no solo amplíen el conocimiento, sino que también promuevan el bien común y la justicia social. La justicia social. ¿Cómo logramos la justicia social en estos tipos de investigación? Haciendo un buen formato de referencia, utilizando bien las referencias. Exacto, utilizando las referencias apropiadas. ¿Y las referencias son de cuántos años? De 5 años. De 5. Otro ejemplo, ¿cómo logramos justicia social en los procesos investigativos? Si yo voy a investigar un tema, en el tema de la compañera Débora, ¿verdad? ¿Cuál es tu tema, Débora? Vamos a ver. El rol de enfermería en el cuidado del paciente con lupus Con lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué Débora está investigando ese tema? Débora, dile. Porque yo tengo esa condición. Porque Débora tiene esa condición y Débora necesita que se haga justicia social para los pacientes con diagnóstico de lupus. ¿Vieron? Otros ejemplos adicionales que podemos traer. ¿Sí? Adelante, doctor Pacheco. En este caso vamos a unas definiciones. La definición de investigación que dice que la investigación es una herramienta fundamental para el avance de los conocimientos en diversas disciplinas, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales. Este proceso sistemático y metodológico permite a los investigadores formular hipótesis, recolectar datos, analizar resultados, generar nuevas teorías o soluciones de problemas específicos. Sin embargo, cuando la investigación involucra a seres humanos, surgen consideraciones éticas esenciales que deben ser rigurosamente atendidas para asegurar la protección y el respeto de los derechos y el bienestar de los participantes. Básicamente, ¿verdad? Y en este día lo que nos vamos a enfocar es en las investigaciones con seres humanos, investigaciones que involucran a seres humanos y cómo nosotros como investigadores debemos proteger a esas personas tanto vulnerables o como
proteger los derechos de acuerdo a las regulaciones federales y locales. Por otro lado, tenemos la definición de seres humanos, que creo que había hablado al principio la doctora. En este caso, investigación con seres humanos implica estudios que recogen datos a partir de los individuos a través de interacciones directas. Es decir, cuando usted entrevista a una persona, cuando usted hace una encuesta, cuando usted lo observa, eso significa que esa persona es un ser humano y que requiere entonces que un IRB o un comité de ética apruebe ese estudio para evitar o procurar que se cumplan con los requisitos de ética en términos de la investigación. También la recolección de datos biológicos como muestras de sangre, tejidos, que tengan identificadores. Puede ser que usted directamente no va a entrevistar a personas, va a colectar datos en un hospital, en una de los récords de pacientes y el hospital le da acceso a esos récords. No hay que pedir permiso a los pacientes, sino al hospital, quien es el custodio, en este caso legal, de esos expedientes. Por lo tanto, por tener esos expedientes identificadores, estos teléfonos, nombres, números de récord, etcétera, que puedan conectarse con la persona, eso para una investigación significa que son seres humanos. Así que hay que tratar éticamente esos récords y cómo proteger, ¿verdad?, la información de ellos. Así que este tipo de investigación es fundamental en los campos de la medicina, psicología, las ciencias sociales, la educación y tiene como objetivo mejorar la comprensión de los diversos comportamientos humanos, la salud y el bienestar. No sé si puedo seguir o va Jaime. Dentro de los fundamentos de la ética de la investigación, pues tenemos, ¿verdad?, que son las regulaciones que están establecidas ya de, no que nosotros las hayamos establecido, no que Dewey la ha establecido, ni ninguna universidad en Puerto Rico ni Estados Unidos, sino que son fundamentos éticos que regulan a todo Estados Unidos y sus territorios cuando vamos a trabajar con seres humanos. El primer principio fundamento ético es el informe de Vermont. Es un documento fundamental en la ética de investigaciones con seres humanos, publicado el 18 de abril de 1979. Este informe fue elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica y del Comportamiento en los Estados Unidos. La comisión fue creada en 1974 en respuesta a varios casos históricos de abusos éticos en la investigación, siendo el más notable el estudio de sífilis de Tuskegee, que ya, ¿verdad? Aquellos que conocen un poco de la historia del Tuskegee, pues es la violación de estos principios éticos que entonces eh, desarrollaron lo que nosotros llamamos el informe de Vermont, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Otro fundamento que se utiliza para hacer investigaciones con seres humanos es la regla común. Esta se creó el 21 de enero del 2019, que entró en vigor, regula la investigación en que participan seres humanos y que financia el gobierno federal de Estados Unidos. En términos generales, cualquier institución que reciba fondos federales para nuevos estudios que incluyan seres humanos debe seguir la nueva guía. Enfatiza la protección adicional a sujetos vulnerables como embarazadas, prisioneros, niños o menores de edad y fetos. Es decir, que esta regulación federal no solamente, ¿verdad?, eh, impulsó este proyecto, sino que también a través de estas reglas se crearon los comités de ética en las universidades, porque las universidades reciben fondos de, ¿verdad?, en este caso federal. En los principios éticos de Vermont está el respeto a la persona. Es importante, ¿verdad?, para que sepan que estos principios que vamos a estar mencionando son los que vamos a aplicar o vamos a tratar de recordar
si quieren tomar alguna notita o algo, de las violaciones que se pueden estar dando o de las preocupaciones que puedan presentarse en unos estudios de casos que les vamos a estar presentando. Así que tenemos que pensar en qué principios pudiésemos estar violentando en ese estudio de casos que se va a presentar o qué principios es el aplicable o que debemos recordar. En este caso, en el informe de Vermont, está el respeto a las personas. El respeto a las personas significa la autonomía. ¿Cómo nosotros podemos garantizarle la autonomía? Aquellos, ¿verdad? Que la mayoría de ustedes, de acuerdo a lo que escuché, son enfermeros, pues sabemos que la autonomía del paciente es que él toma sus propias decisiones sobre el tratamiento, participe y autorice el tratamiento. Igual pasa en una investigación. Esto lo podemos asegurar por medio del consentimiento informado. Los participantes deben estar plenamente informados sobre la naturaleza, el propósito del estudio, los riesgos de la investigación y deben dar su consentimiento voluntariamente. Por otro lado, está el principio dentro de la autonomía y respeto a las personas, es la confidencialidad. La información personal y los datos de los participantes deben ser manejados con estricta confidencialidad para proteger su privacidad. Y cuando hablamos de confidencialidad, podemos hablar de la persona, de su identidad, podemos hablar de, cuando hablamos de confidencialidad, también podemos hablar de la información, del documento que nos llena, del cuestionario, de lo que él habla a través de una entrevista. Cuando hablamos de privacidad, igual que los enfermeros, que como les dije, la mayoría son enfermeros, cuando le proveemos privacidad al paciente, corremos la cortina, etcétera, pues el espacio donde ocurre la investigación. Una cosa es privacidad, que es el espacio donde se está dando la investigación, quién van a estar ahí presentes, y otra es la confidencialidad, que es qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar esa información. El otro principio es beneficencia. La beneficencia es maximizar, ¿verdad?, los beneficios. La investigación debe estar diseñada para maximizar los posibles beneficios para los participantes y la sociedad y en este caso, minimizar los riesgos, que es crucial identificar y minimizar cualquier riesgo o daño potencial para los participantes. Siempre y cuando, porque ya lo hemos dicho, solamente estos principios aplican cuando estamos trabajando con seres humanos de acuerdo a cómo lo definen las leyes, tanto la ley federal, la regla común o los principios que se derivan del informe de Perlmutter. En este caso, todo estudio tiene unos riesgos, todo estudio con seres humanos tiene riesgos donde las personas son riesgos, ¿verdad?, mínimos o más allá del mínimo. Cuando hablamos de riesgos mínimos, estamos hablando de ansiedad leve, cansancio, aburrimiento, ese tipo de cosas que tiene la persona y que nosotros tenemos que minimizar esos riesgos a través de ponerle periodos de descanso. Si la persona decide tomar un periodo de descanso, tomar agua o hacer una pausa dentro de la investigación o retirarse del estudio, pues que se lo podamos permitir. La otra cosa es que cuando hablamos de la autonomía, también uno de los derechos que tiene el participante es poderse retirar en cualquier momento sin ser, ¿verdad?, sin ser coartado o sin ser coaccionado por el investigador o recibir algún daño sobre eso. También dentro de la maximización de esos beneficios es como variar, ¿verdad?, y balancear lo que llamamos los beneficios que deban recibir o no los participantes, que pueden ser beneficios directos o beneficios indirectos. Los beneficios directos son relacionados con, por ejemplo, si está haciendo un estudio cuasi experimental donde va a probar una intervención educativa, pues eso sería un beneficio directo. Un beneficio directo significa que el investigador
va a hacer un estudio sobre el conocimiento que tienen los adolescentes sobre el VIH y va a medir ese conocimiento previo y luego le va a dar una charla sobre el VIH y luego mide posteriormente el conocimiento adquirido. Todos los estudiantes que participaron o las personas que hayan participado de ese estudio tienen un beneficio directo, es decir, se benefician de esa educación. Hay otros estudios que no tienen un beneficio directo, a pesar de que los participantes van a proveer alguna información, el beneficio no es directo, el beneficio es indirecto porque la información no va a ser utilizada inmediatamente para solucionar algún problema que estos tengan. El otro principio, son tres principios, el de justicia. El de justicia es la equidad para la selección de los participantes. Beneficios y riesgos de la investigación deben ser distribuidos equitativamente entre todos los grupos de la sociedad, evitando la explotación de poblaciones vulnerables, porque recuerden lo que pasó con Tuskegee, donde la sífilis, etcétera, se infectaban, no le daban tratamientos y era población negra, población vulnerable. El respeto a la dignidad humana, los participantes deben ser tratados con dignidad y respeto en todo momento, asegurando que su bienestar, derechos sean prioritarios en el diseño y ejecución de la investigación. Y el acceso a los resultados. Los resultados de la investigación deben ser accesibles, utilizables para mejorar la calidad de vida, no solo de un grupo selecto. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, hablamos de esa equidad. A veces el estudiante, por ejemplo, hubo un estudiante que quiso ver el conocimiento que tenían las mujeres veteranas sobre una enfermedad de transmisión sexual. Cuando presenta ese estudio al IRB, pues se le cuestiona de que por qué tienen que ser las mujeres ¿verdad? Veteranas. ¿Y qué pasa con las demás mujeres? ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Por qué no los incluiste en el estudio? Pues eso es cuando hablamos de justicia, el IRB, que en este caso es el Comité de Ética, se encarga de ver por qué tú seleccionaste a un grupo y dejaste a otro, y si justificaste, en este caso, por la razón de haber seleccionado a ese grupo. Obviamente, para proteger tanto los derechos de esos participantes como los beneficios que pudieran recibir otros que también pudiesen presentar el mismo riesgo de esa enfermedad de transmisión sexual. En términos de respeto a la dignidad, pues cuando uno se presenta como investigador, de dónde es que el propósito importante es tratar bien a esa persona o ese posible participante y no estar amenazándolo y que esto es para mis estudios, que si ustedes a veces, ¿verdad? A veces hay colegas que se molestan porque otros no quieren participar. Yo no voy a participar de ese estudio. Que cuando tú llegues a hacer una maestría, ya verás que tienes que pasar por esto. Entonces comienzan a coartar el grupo. Eso es una falta de respeto a la dignidad humana. Y el acceso a los resultados, que los participantes se les ofrezca la oportunidad de ver el estudio. Obviamente, en ese estudio final, ellos no van a poder ver e identificar sus respuestas, etcétera, porque van a estar conglomeradas y no van a poder identificarse ni ellos mismos, sino que van a ver cómo se comportó el grupo en general. En términos antes de seguir con los principios de la regla común, ¿verdad? Que es las reglas, así se le llama a las leyes federales. Si hay alguna duda, pregunta o reacción a los principios de Vermont, a los tres principios de Vermont, que es, ¿verdad? Autonomía, justicia y beneficencia. No sé si habrá alguna pregunta, reacción. Todo bien. Ok.
Entonces tenemos los principios éticos de la investigación de acuerdo a la regla común 45 CFR 46. Estos hablan de, otra vez, nuevamente enfatizan el consentimiento informado, pero esta vez hablan de la transparencia y la comprensión. Dice que los investigadores, cuando hagan los consentimientos, que ya en el informe de Vermont, que surgió en los años 70 y está eh, un poco más adelante, pues entonces vamos a encontrar que vuelve nuevamente a decir, mira, hay que tener cuidado con el consentimiento, la gente tiene que entender, debe ser un vocabulario de séptimo grado, si es de 7 años, perdón, si es a personas que no tienen, no son profesionales. Así que cuando el IRB mira el consentimiento informado, va a mirarlo dependiendo a qué población se le va a dar. No es lo mismo un consentimiento informado que se le dé a profesionales de enfermería que un consentimiento informado que se le dé a una comunidad o a una población en particular que hay entremezcla de características socioeconómicas, culturales, etcétera. También habla de nuevamente de evaluar los riesgos-beneficios, que debe haber una proporcionalidad, que los riesgos deben ser razonables en relación a los beneficios esperados y la importancia del conocimiento que puede resultar de la investigación. Esto es bien importante porque esta esta ley obliga en este caso a las universidades a ver qué van a hacer con las personas que reciben daño. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que están en riesgo más allá de mínimo y que pudieran caer en una crisis en medio de una entrevista o que pudieran haber recibido algún daño en medio de una terapia, ya sea masaje, terapéutico, etcétera, lo que se le estaba dando a esa persona, qué vamos a hacer con él, a dónde lo vamos a referir, quién va a asumir los costos de ese riesgo. Diga. También habla de la selección equitativa de sujetos. Aquí entonces habla que específicamente tenemos que establecer criterios de inclusión y exclusión para los grupos y que si hay una exclusión de algún grupo en particular, que se justifique por qué es esa exclusión. En términos de privacidad y confidencialidad, habla nuevamente de la protección de los datos, que se deben tomar medidas adecuadas para proteger la privacidad y confidencialidad de esos datos. También habla de la anonimización y seguridad de los datos. Cuando sea posible, los datos deben ser anonimizados y almacenados de manera segura y por eso también se le exige al estudiante dónde vas a guardar los datos una vez, ¿verdad? Los datos crudos de la investigación, en dónde van a estar guardados, que nadie tenga acceso, si el uso de computadora que tengan password, los pendrive o donde quiera que esté esa información que puede ser sensitiva y pueden identificar a los participantes. También esta regla común habla de la responsabilidad del investigador. Dice que se tienen que capacitar éticamente, es decir, que deben, todo investigador que se someta a o desarrolle un estudio se tiene que certificar. Se tiene que certificar en un curso de prácticas o principios éticos en la investigación. Algunas universidades tienen un sistema, ¿verdad? Hay unos programas a nivel nacional que los estudiantes tienen acceso, otras universidades el estudiante tiene que pagar, otras universidades hacen sus propios cursos y certifican a los investigadores. Importante aquí es cumplir con esta regla común donde todo investigador tiene que tener una certificación de ética. El cumplimiento normativo, los investigadores son responsables de cumplir con todas las regulaciones federales y estatales y locales pertinentes, así con las políticas institucionales. Esto incluye el plagio, el autoplagio, incluye distintas
eh, ¿verdad? Normativas que reproducir o inventar, ¿verdad? En este caso, datos y demás, que son principios de cumplimiento normativo de la ética. También habla en la 45 CFR, la subparte A, que las universidades o toda institución que reciba fondos federales debe tener un comité de revisión institucional o el IRB. Esta es la ley que establece la obligatoriedad de que las instituciones tengan el IRB. Eh, También habla del monitoreo continuo, es decir, que los IRB deben monitorear continuamente un estudio para asegurarse que cumplen con las normas éticas y para intervenir si surgen problemas imprevistos, como que hay una querella en contra del investigador, de cómo trató. En este caso, el consentimiento informado debe tener esa información eh, de dónde se tienen que comunicar si ellos creen que se les violentaron sus derechos. También debe publicarse un teléfono donde la comunidad, en este caso universitaria, o otros estudiantes pudieran reportar cualquier irregularidad de parte de una conducta de parte de un investigador. Todo esto lo recoge el IRB y establece un comité ad hoc para trabajar con esa situación en particular de manera confidencial. Y entonces vamos a los casos prácticos y análisis de los dilemas éticos que se presentan en dichos casos. No sé si alguien pueda leerlo para que sea más el primer caso. Investigación en educación en enfermería. En la universidad, un profesor está realizando un estudio institucional para evaluar la eficiencia de un nuevo método de enseñanza en el programa de enfermería. El investigador quiere comparar el rendimiento académico de los estudiantes que utilizan el nuevo método de su curso con aquellos en el cual se usa el método tradicional. El estudio incluye observaciones en clases, entrevistas con estudiantes y evaluaciones de desempeño académico. Identifique los principales asuntos éticos en este caso: confidencialidad, autonomía, beneficencia, consentimiento informado, equidad, y qué le sugiere sobre cómo abordar estos asuntos éticos. Bien, ahí estamos viendo el primer caso. Dicen que es un profesor que está haciendo un estudio institucional, lo va a hacer con su grupo o con los grupos de su clase. A un grupo le va a aplicar un nuevo método de enseñanza, al otro le va, ¿verdad? Va a tener métodos tradicionales. Y ahora, ¿qué principios éticos dentro de esos que se han mencionado usted puede ver que puedan verse, ¿verdad? Que sea una preocupación o que podría hacer el profesor para poder realizar un estudio como ese? Alguien que pueda decir. Confidencialidad, dice, consentimiento informado. ¿Cuál otro podría ser? Sí, ¿en qué Ah, dice autonomía, beneficencia, consentimiento informado, confidencialidad y equidad? Y en este caso se referiría a cómo esos principios se pueden ver violentados o no, si el profesor de un mismo curso, ¿verdad?, que tiene los estudiantes, o cómo podrían abordarse, ¿verdad?, de manera que sea menos, no podría decir, ¿verdad?, más explicación, porque entonces estaría dando alguna de las respuestas. Equidad, están diciendo también.
Hola, ¿se escucha? Equidad. Ahora sí. Beneficio. Equidad. Equidad. Equidad, Ajá. confidencialidad, Beneficio. beneficencia. Todas están diciendo. Sí, pero tienen que explicar por qué. ¿Por qué Porque creen que ese principio es un asunto ético para ese investigador? ¿Tuviste equidad? No, confidencialidad. Acércate allá. Ay, Dios mío, Ay, Dios mío, me conozco. Yo espero que no haya cámara ahí. No, apaga. Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero que yo identifiqué es en cuanto a la confidencialidad. Bueno, de hecho, como enfermeros siempre se nos requiere mantener los estándares de confidencialidad con nuestros pacientes y no divulgar información privilegiada que no se nos ha autorizado a divulgar. Yo entiendo también que como es una comparación entre el método de enseñanza nuevo con el tradicional, los resultados pues no deben ser publicados de que este alumno fue más efectivo con el método de enseñanza tradicional, aunque suene irónico que con el método de enseñanza nuevo que el profesor quiere implementar. Pues yo dije beneficencia porque están comparando un método viejo y la beneficencia lo que busca es que el método nuevo tenga mejor alcance versus el método viejo. Porque si es al revés, pues estudio no sirve. No, pero en la cuestión de la confidencialidad, que fue No, sí, básicamente sí. es lo que yo me enfoqué primero. Por la cuestión Ok. de que hay que luego divulgar los resultados, ¿verdad? Como estadística, no como el nombre de la persona. Sí, eso es bien importante y voy a coger los dos principios que seleccionaron, que en este caso la confidencialidad, pues el estudiante podría verse amenazado porque es el profesor del curso. Entonces podría verse coaccionada la autonomía, porque el profesor va a decir, en este día voy a hacer una investigación en acción, ¿verdad? Que es una investigación que va corriendo junto con el grupo mientras él está implementando el nuevo método de enseñanza. Y esto podría haber un estudiante que diga, no, yo no quiero participar en ese estudio ni en ese método, y entonces habría que ver cómo esa autonomía del estudiante se va a respetar de no estar en un curso que se está implementando un nuevo. Así que en este caso, muchas veces si el estudiante no quiere participar de un estudio como este, se le pide al profesor que entonces lo haga con un grupo alterno que es distinto al que él tiene como tal, o si es posible que los grupos entonces que seleccionen sean grupos no del profesor. En términos de la confidencialidad, cómo se va a entrevistar y cómo se va a observar las clases y a su vez va a ver el desempeño de las notas. Como dijo la colega, pues en este caso se tiene que guardar, ¿verdad? Esas calificaciones de los estudiantes, que no se indica el nombre del estudiante, que no se puedan haber los identificadores que se van a encontrar en este tipo de investigación. Y por el otro lado, pues obviamente un nuevo método puede ser, porque recuerden que esto es un estudio de investigación que va a decir si el nuevo método que el profesor utilice, que no lo menciona, pero si el nuevo método es una panacea y que va a resolver los problemas académicos de los estudiantes versus el tradicional, que quién sabe si no lo resuelve o quién sabe si sí, que hay una beneficencia. Sin embargo, el IRB va a vigilar si qué va a pasar, ¿verdad? Con ese otro grupo que no recibió ese beneficio. Si va a durar el experimento, ¿verdad? O el estudio un semestre completo, o si el estudio va solamente a hacer los primeros, por decir, las primeras semanas de clase, para entonces ver en el primer examen el impacto o en el segundo examen.
para que entonces el IRB le diga, ah, sí, pues puedes hacerlo porque el resultado de ese estudio va a beneficiar también a los otros y tienes que asegurarme a mí de que ese beneficio se va a pasar al grupo que no se impactó con el nuevo sistema. Eso podría ser una alternativa. Así que el consentimiento tiene que estar bien claro de qué es lo que va a ocurrir y esa equidad que tiene que ver con los grupos que él seleccionó. ¿Por qué seleccionó al grupo, qué sé yo, enfermería A? ¿Y por qué no seleccionó al grupo de enfermería B? Si es que el grupo A estaban académicamente rezagados y él tomó esa decisión o fue al azar. Ese tipo de cosas, pues habría que mirarlo. Si tiene alguna duda o pregunta sobre el caso. Bien, vamos entonces al segundo. ¿Alguien que lo pueda leer? Clínica en enfermería. Un estudiante de enfermería con especialidad en salud mental Lo escucho. está estudiando el impacto del abuso infantil. Es que no estaba como que alto el micrófono y no lo escuchaba. Ejemplo 2, investigación en clínica de enfermería. Un estudiante de enfermería con especialidad en salud mental está estudiando el impacto del abuso infantil en el desarrollo emocional. El estudio implica entrevistar a menores que han sido víctimas del abuso, algunos de los cuales están en hogares de acogida. Identifique los principales asuntos éticos en este caso: beneficencia versus no maleficencia, autonomía, protección de población vulnerable. ¿Qué le sugiere sobre cómo abordar estos asuntos éticos? Ok, quería también indicarle que igual que el principio que del profesor que quiso hacer el estudio con sus estudiantes, puede ocurrir en aquellos estudiantes o investigadores, en este caso, que quieran hacer su estudio con sus pacientes. Siguen los mismos principios. Si tú eres la enfermera o el enfermero de ese paciente, pues la enfermera dice, yo estoy haciendo un estudio sobre tal cosa, este, quiere participar, pues ¿qué va a hacer, decir el paciente? Si yo no participo, esta me va a poner una inyección o no sé qué, me va a dejar pasar dolor un buen rato, mejor yo participo en el estudio. Por lo tanto, la relación que exista entre el investigador y los participantes puede influenciar, a pesar de que no necesariamente de manera negativa, pero puede haber cierta influencia y el IRB va a vigilar que esa influencia no sea minimizada. No quiere decir que usted no pueda hacerlo, sino que estrategias va a utilizar para minimizar el hecho de que yo me sienta coartado o presionado porque es mi enfermera la que está haciendo el estudio y yo, pues, ni modo, no le voy a decir que no. Por otro lado, es importante, pues, darnos cuenta si va a ser con nuestros colegas, con compañeros de trabajo. Pues el mismo principio. Pues esta está haciendo la maestría, puede ser que alguien diga, pues yo no se cree esta que yo voy a participar en ese disparate o lo que está haciendo ese cuestionario, yo no le voy a contestar nada de eso. Mira esto, preguntando por cosas privadas mías para poder identificar o quién sabe, pues hay unas maneras de trabajar con lo que se llama, ¿verdad? Esas problemáticas cuando nosotros hacemos investigaciones en nuestro ambiente laboral. En términos de esta investigación clínica, ya vemos que es con menores, ya vemos que es un tema eh, susceptible. Los menores están en hogares, ¿verdad? Sustitutos. Y vamos a ver qué podemos ver ahí,
¿Qué principios éticos podemos ver dentro de beneficencia, magnificencia, autonomía, protección a esta población? ¿Qué podríamos decir de esos principios? Protección de población vulnerable. ¿Ok? Por eso población vulnerable. Que son menores de edad y están vulnerables porque ya pasaron por traumas. Pues. Son menores que están en hogares por violencia. Traduce, chica. ¿No se escuchó? ¿Puedes repetirme por lo menos lo que ella dijo sobre, yo sé que escuché protección vulnerable, que eran menores que habían pasado por traumas o han sido víctimas y que viven en un hogar? ¿Sí? Que están fuera de sus hogares por los traumas que han tenido. Tenemos que, ¿verdad? Tener Esa empatía. En este caso, ¿verdad? Como bien dice la compañera, pues, por ser menores de edad, la regla común nos pide una protección adicional a los menores de edad, especialmente en un tema como este, que entrevistar a menores, que esto es un caso, ¿verdad? No es que quiere decir que el IRB va a decir que no, pero es un cuesta arriba. Es un cuesta arriba entrevistar o que nos den acceso, ¿verdad? A un hogar sustituto donde hayan menores que hayan sido abusados sexualmente o víctimas de cualquier tipo de abuso y que entonces le den acceso a un investigador para que los entreviste y saque alguna información. Es un poco cuesta arriba, no es que no sea imposible, pero muchas veces nuestra meta es podernos graduar y hacer un estudio que sea viable. No es que no necesariamente el estudio no sea viable, pero habría que ver los permisos y cómo acceder a esta población y obviamente garantizarle esa protección a esa población vulnerable. También dentro de la población vulnerable tenemos el sentido de autonomía. ¿Qué ustedes creen cómo puede ese sentido de autonomía, de consentir un estudio como ese en menores de edad? La capacidad para De los consentir padres. ese estudio, porque son menores de edad. Se está hablando. Necesitamos un micrófono. Menores de edad. Porque la premisa del estudio implica entrevistar a menores que han sido víctimas de abuso, pero se entrevista a un menor de edad en ese ámbito. Sí. Este de mayor de 21 años. Sí, pero ahí entonces la entrevista puede ser dañada porque si esa persona que está con él, en cierta manera, le ocasiona un poco de intimidad o algo al menor, o el menor no se atreve a hablar frente de esa persona, también pues no, va a estar la información incorrecta. Porque va a estar con y también puede llevar Va a estar a con la entrevista inicial, hacer la encuesta a base de las entrevistas iniciales, porque ellos tienen que tener unos expedientes. Porque es bien cuesta arriba estar presente a un menor y quiera revivir el trauma. También. Cuando hay un adulto presente, pero habla de abuso infantil. Entonces hay que... ¿Ok? Es bien interesante, ¿verdad? Escuchar las preocupaciones cuando se tratan de menores de edad. Igual sería, ¿verdad? En el sentido de la autonomía, pues el IRB solicita y de acuerdo a la regla común que los menores de 7 años no pueden consentir. Los menores de 7 años no pueden consentir. Los menores de 8 hasta 21, en este caso hasta 20 años en Puerto Rico,
pues entonces esos pueden asentir. Consentimiento lo tiene que hacer una persona en Estados Unidos de 18 años o más, en Puerto Rico de 21 años o más. Por lo tanto, cuando tú consientes es porque tienes la capacidad como un adulto de saber leer, de entender las implicaciones, los riesgos, etcétera. Cuando tú asientes, porque eres un menor, hay que ponerle todo como palabras bien sencillas, explicaciones sencillas para que el menor asienta. El menor asiente cuando dice sí, voy a participar o no, o simplemente no tiene que decir ni participar. Cuando usted le explica, no, yo no quiero hacer eso, no quiero, no quiero que me entrevisten, no quiero, eso es asentir. Aún así, cuando hay menores que se entrevistan en la escuela, porque también los maestros, ¿verdad? Hacen estudios en sus escuelas, en las escuelas de elementales o en las escuelas superiores donde los adolescentes pueden asentir, es decir, asentir no es lo mismo que consentimiento, porque para consentimiento se necesita el adulto. Hay estudios que se pide que el padre consienta la participación de ese menor. Hay estudios que la IRB exonera que el padre consienta porque establecería un sesgo en las respuestas del menor. Y entonces habría que ver cuál sería el beneficio social de que ese menor sea entrevistado o encuestado, en caso de un adolescente en escuela superior, donde están explorando, qué sé yo, el ambiente del hogar y que le envíen un cuestionario, le administren un cuestionario en la escuela para que hable, obviamente confidencialmente, de ese ambiente del hogar sin identificar su hogar, sin ni el nombre de sus padres, etcétera, sino una encuesta general. Esto quizás los padres, si tú le envías una carta como esa, que se va a hacer un estudio en la escuela donde se va a estudiar el ambiente de la casa, donde está ese menor, pues bueno, hay una alta probabilidad que los padres digan, tú no vas a hablar de la casa y nadie se tiene que enterar, así que no vas a participar y yo voy a decir aquí que no consiento en que mi hijo participe en ese estudio. En ese caso, pues entonces la IRB podría exonerar al investigador de que los padres consientan. Que obviamente esto no es que es tan fácil tomar esa decisión, porque esa decisión la toman varias personas que están viendo los beneficios, los en contra. Cuando hablamos de la autonomía de ese menor, que fíjense en que ahora no está con sus padres, que está bajo la custodia de un hogar sustituto, es el hogar sustituto el que tiene la potestad de decir si el menor participa o no. Aún así, si el padre o el hogar sustituto diera la autorización, el menor aún así puede negarse a participar. Que obviamente van a haber unos sesgos, porque eso es una limitación, igual que cualquier otra estudio cualitativo donde el investigador está entrevistando cara a cara a la persona. No importa que sea adulto o no importa que sea menor, porque yo puedo entrevistar a un adulto de la experiencia que tuvo por ser víctima de incesto en la niñez y ahora quiero ver las consecuencias en su vida sexual. Entonces, a pesar de que es adulto, puede ser que él se sienta coartado, cohibido de decir esas experiencias y pudiese solapar algunas experiencias un poquito más, ¿verdad? Y encontrarse con el sesgo, lo que llamamos el sesgo de respuesta en este caso. Así que aquí más bien se va a pesar la beneficencia y la no beneficencia. ¿Cuánto daño se le podría causar a un niño el recordar, como habló una compañera, recordar esa experiencia
qué beneficios yo le voy a dar a ese niño y en términos de beneficencia, cómo se podría beneficiar la sociedad y los niños que ahora están en riesgo de pasar por esa experiencia con esos resultados. Vamos a la próxima. Y el tercer caso de investigación, que lo voy a estar leyendo, dice que es un ejemplo de administración. Ya vimos uno en educación, uno clínico y ahora en administración de enfermería. Un estudiante en maestría en enfermería va a estudiar la satisfacción y la opinión que tiene del personal de enfermería sobre la administración del hospital. El estudio implica administrar un cuestionario al personal de enfermería. Es decir, él va y va a administrar un cuestionario para escuchar la satisfacción y la opinión que tiene el personal de enfermería de la administración de ese hospital. Identifique los principios éticos de este caso de justicia, confidencialidad y anonimato, consentimiento informado. ¿Y qué sugiere para abordar esos asuntos éticos? Confidencialidad. ¿Por qué cree que es la confidencialidad? Menos confidencialidad porque a la hora de la verdad nadie debe de saber lo que usted está opinando. Solamente que está haciendo el estudio. Y consentimiento. Exacto. Porque cada vez que la política, el consentimiento va ligado de la política institucional, que no todo se puede divulgar. Ok. Porque a través del cuestionario pueden ver las fallas o las faltas del hospital y pueden haber mejora y se hace justicia gracias al cuestionario. Ah, bueno. En términos, vamos a ver los principios, ¿verdad? En términos de confidencialidad, pues es importante que se le asegure la confidencialidad. Fíjate que, ¿qué pasa con un consentimiento? Un consentimiento informado, como ustedes han visto cuando el médico, el cirujano va, qué sé yo, a hacerle una cirugía, un procedimiento a un paciente, hace que éste firme un consentimiento. Él firma, fíjense que estoy diciendo, firma un consentimiento. Los consentimientos informados, en su gran mayoría, hay que firmar. Por lo tanto, cuando una persona, un investigador, va a hacer un estudio como este, donde el personal que está trabajando en ese hospital va a hablar de la administración, él firma ese consentimiento. Ese consentimiento firmado puede ser un factor coaccionario para los participantes. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, y si está mirándome y entonces pone este consentimiento que yo firmé aquí junto con mi cuestionario y me puedan identificar la administración, que voy a hablar pestes de la administración. Entonces, eso podría ser un factor que impida haya un sesgo en la respuesta. La gente no va a atreverse a dar la opinión porque temen, como hay un consentimiento con firma, temen que su firma pase a la administración del hospital como diciendo esta fue la lista de personas que participaron, que eso no va a ocurrir o que eso no se supone que ocurra, pero en este caso el IRB le da un waiver o un, no sé cómo se dice en español, o le da como un pase a que el consentimiento se convierta en una hoja de informativa, donde no se le solicite la firma. Va a haber la misma información de lo que tiene un consentimiento, pero sin firma.
de manera que el participante pueda no sentirse, ¿verdad? Que esa firma que está ahí, que dio, pueda ser traspapelada o pasada o llegada a cualquier persona, no solamente a la administración, a cualquier persona así que eso es bien importante. En términos de la confidencialidad y el anonimato, pues obviamente el investigador se tiene que asegurar de que ahí no hay identificadores, de que no pueden, porque si yo hago un estudio, vamos a suponer en la escuela de enfermería, y digo, vamos a opinar sobre, yo quiero que opinen sobre la administración de DUI, por decir. Entonces, dicen el grado académico, y entonces se marca que el profesor, ¿verdad? En este caso vamos a suponer que son los profesores, pues que tengan maestría y marcan maestría, doctorado en educación, doctorado en psicología, doctorado, entonces vamos a suponer que hay uno solo con doctorado en ingeniería. Pues quiere decir que el grado académico podría convertirse en un identificador. ¿Por qué? Porque si hay una sola persona masculina, pues puedo atar el género con el grado académico e identificar, mira, este cuestionario lo respondió fulano de tal, porque dice que es masculino y es ingeniero. Y es el único que hay en la institución. Por lo tanto, hay que tener cuidado en términos de esa confidencialidad y ese anonimato que le debemos garantizar. Todo eso lo ve el IRB. Mira cómo está construido. Si, por ejemplo, si en una división de una universidad van a trabajar eh, la satisfacción y la opinión de la administración y lo que tienen son 3 empleados de ese departamento. Pues imagínense, hay un identificador ahí bastante, se puede ir quizás identificar la persona que contestó el cuestionario. Entonces hay que tener un poquito en términos de justicia, pues igual, ¿cómo hacemos justicia? Puede ser que entonces tengamos que decirle al investigador, vete a otro lugar que no sea tu unidad de trabajo para mantener ¿verdad? Por lo menos un poquito solucionar el problema de los sesgos, solucionar un problema de que no se sientan coartados o coaccionados las personas que van a participar del estudio, para que así pues se sientan cierta equidad dentro del proceso de investigación. No, no sé si hay alguna pregunta o reacción con los casos que hemos discutido, alguna duda. ¿Preguntas? No, doctor Pacheco. Ok. En términos de las directrices y normativas vigentes, como se había dicho, las normativas vigentes está la 45 CFR 46, que es la regla común, que sus componentes claves son consentimiento informado, revisión ética, evaluación de riesgos y beneficios, protección de poblaciones vulnerables y obliga a las agencias a tener un IRB. Y hubo una revisión reciente en el 2018. Así que hay que ver cómo cambió, cómo se afectó, en qué áreas afectó, en qué áreas se amplió la regla común aplicable a las investigaciones con seres humanos. La 25 CFR parte 50 y 56, que en las normas del FDA, que complementa la regla común con requisitos específicos por estudios regulados por la FDA como pruebas de medicamentos y dispositivos médicos. Pues obviamente en las universidades o en escuelas de medicina donde estén probando vacunas o nuevos
tratamientos o estas farmacéuticas, pues tienen que, además de cumplir con la regla común, tienen que cumplir con la 25 CFR, parte 50 y 56. Y está el informe o reporte de Vermont, que define los principios básicos y guías de la investigación con sujetos humanos, incluyendo el respeto a las personas, la beneficencia, la justicia, y que esta complementa la regla común, que es la 45 CFR 46. Esas son las reglas, ¿verdad?, vigentes, y de ahí entonces tenemos que establecer las estrategias para la implementación de las prácticas éticas en los proyectos de investigación. Dentro de las estrategias para implementar las prácticas éticas en nuestros proyectos está la formación y capacitación en la ética. Es importante. Esto no puede ser de que yo escuche que es un IRB o escucho una charla como el día de hoy y eso me certifica como un investigador. Tiene que haber una certificación, ya sea desarrollada por la universidad o ya sea desarrollado por una entidad externa, donde me certifique o me asegure que ese investigador conoce los principios éticos y su responsabilidad ética como investigador. Desarrollo de políticas y procedimientos. Tenemos, ¿verdad? Las universidades tienen manuales de investigación o tienen unas reglas, rúbricas. Los profesores y mentores, los directores de tesis o los presidentes de comités de investigación, pues le informan a los estudiantes las reglas y las políticas y procedimientos. La universidad también tiene que tener sus reglas y políticas y procedimientos de cómo se debe conducir una investigación con seres humanos. Por otro lado, otra estrategia para cumplir es los comités de ética. Los comités de revisión institucional es quizás la regla de oro de poder cumplir con lo que es investigaciones con seres humanos. Y por otro lado, pues están los recursos y soporte o apoyo. En este caso, pues estas charlas que están promoviendo la universidad, cómo utilizar APA, cómo, qué sé yo, un taller de cómo redactar, hacer investigaciones cuantitativas, cómo redactar o hacer investigaciones cualitativas, cómo se hace una entrevista a adultos, cómo este tipo de cosas que son estrategias. Recursos de soporte también pueden ser en línea, que haya información en la página principal o en el IRB de la universidad, donde hayan presentaciones o materiales que la población general o la población estudiantil, en este caso los investigadores, pudieran acceder a también los recursos de soporte. Es el centro de investigación que lo dirige el profesor Milton Fajardo, que ya ustedes saben que eso es un recurso adicional para esas estrategias de implementación de esos principios éticos. También dentro de la implementación están los consentimientos informados. Es bien importante que todo proyecto tenga un consentimiento informado y estamos hablando de con seres humanos, porque las revisiones literarias y otros proyectos que son de menos envergadura no tienen seres humanos, así que el IRB no va a evaluar un proyecto que no tenga seres humanos. Aunque ciertamente pues hay otros principios éticos que aplican cuando usted hace un proyecto documental, donde está, ¿verdad?, el plagio, donde están otros tipos de elementos que no son de este taller, son de otro taller de cómo desarrollar, ¿verdad?, o los principios éticos que aplican a este tipo de investigación. La evaluación y mitigación de riesgo es otra de las maneras
para esos principios éticos. Ya vimos que en los casos, en los 3 casos que vimos, habían unos riesgos ahí, unas mitigaciones que hay que evaluar. ¿Qué vamos a hacer con los niños que caen en crisis? ¿A dónde los vamos a enviar? Si hay un trabajador social o un psicólogo disponible en ese caso, que una madre que estoy entrevistando cae en llanto, que fue víctima de violencia doméstica, pues ese tipo de cosas es importante. La protección de datos y privacidad, que eso lo hemos hablado en los 3 casos, es importante proteger los datos, donde ponemos la computadora, donde ponemos el pendrive, si se nos pierde, si le robaron, ¿verdad? Que no, Dios quiere y no pase, pues le robaron su auto y ahí estaba la computadora con todo, ahí estaban los cuestionarios, pues eso hay que notificarlo al IRB para que entonces se tomen las medidas y las acciones a seguir, porque siempre hay una probabilidad de que pase un incidente que pueda poner en riesgo la información confidencial de una persona. La inclusión y justicia, pues ya vimos que, ¿verdad? Que hay ciertos grupos vulnerables y hay ciertas situaciones que tenemos que tener en consideración cuando estamos investigando, especialmente por qué de un género, por qué de otro, eh, por qué razón de esta enfermedad y no de otra, ese tipo de situaciones. La supervisión y transparencia, pues importante, ¿verdad? Que por eso hay mentores, por eso el mentor firma cuando hay asuntos éticos de un investigador o una querella, porque yo he sido presidente de la IRB y han surgido querellas en contra de un investigador, se llaman mentor también, porque el mentor está autorizando, ha aprobado ese estudio, ha aprobado el procedimiento, el IRB aprobó el procedimiento y si el investigador violentó el procedimiento, se llama, obviamente se va a llamar al investigador, pero también se llama a su mentor. Así que hay que tener esa supervisión y transparencia de manera eh, seguida y ver si el investigador tiene dudas, porque a veces como que el investigador quiere acelerar las cosas y no de forma ética. En la revisión post-estudio, pues también se pide que todo estudio tenga un cierre. Todo estudio debe tener un cierre, la IRB tiene que tener una forma para cerrar el estudio donde el investigador dice, ya completé mi estudio. Él debe reportar si no hubo, ¿verdad? Alguna situación de envergadura, si fue todo normal, si no hubo reacciones, si no hubo situaciones más allá de las que se habían provisto dentro del protocolo o dentro de, en este caso, de la propuesta de investigación. En términos de conclusiones, el taller sobre la implementación de prácticas éticas en los proyectos de investigación ha proporcionado una plataforma valiosa para discutir y aprender sobre los principios éticos fundamentales, las normativas vigentes y las estrategias prácticas para asegurar la integridad y bienestar de los sujetos de investigación. Entre ellos se distinguen la importancia de la ética en la investigación, los principios éticos fundamentales, las estrategias clave para implementar las prácticas éticas, los desafíos éticos identificados en los que debe proponerse soluciones, participación activa y colaboración, impacto a largo plazo de esta formación continua. Como reflexión final, el taller ha sido una oportunidad significativa para reflexionar sobre la importancia ética en la investigación y desarrollar estrategias prácticas para implementarlas de manera efectiva. Los participantes han adquirido conocimientos valiosos y herramientas que podrán aplicar en sus respectivas investigaciones, contribuyendo a una ciencia más ética y responsable. La colaboración y el compromiso continuo son esenciales para asegurar que los principios éticos
no solo se entiendan, sino que se integren profundamente en todas las fases del proyecto de investigación. A través de estos esfuerzos conjuntos podemos proteger a los sujetos humanos y avanzar en el conocimiento de manera responsable y respetuosa. Aquí están algunas de las referencias que se utilizaron. Y muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta o duda o reacción. Preocupaciones. Preocupaciones, van a cambiar su tema de investigación, Ya está, se van a dar de baja. Ya también está mi también. Ya está mitad. Con estos conocimientos que adquirimos hoy, ¿verdad? Pues podemos maximizar esos esfuerzos para continuar investigando, que ese es el propósito, ¿verdad? Fundamental de que nosotros le queramos inculcar.